La verdad, presenta una visión muy específica del fenómeno ovni y de los extraterrestres. Así es. Vamos a explorar la tesis central que se expone en estos textos, basándonos estrictamente en ellos, claro. La idea principal es que estos fenómenos no tendrían un origen extraterrestre, como se suele pensar, sino que serían manifestaciones de naturaleza, digamos, demoníaca. La autora incluso le pone un nombre propio, fíjate, demonología ufológica. Demonología ufológica. Uf, suena potente, sí. Nuestra tarea hoy es desgranar un poco los argumentos clave que presenta la fuente, ¿no? Ver qué conexiones establece y qué ejemplos usa para sostener esta perspectiva tan particular. ¿Empezamos a examinar esta idea central? Vamos a ello. A ver, la premisa fundamental que recorre todos los extractos es esta. Los ovnis y los seres que asociamos con ellos, los llamados alienígenas, no serían visitantes de otros planetas. Según esta visión, se trataría de entidades interdimensionales, concretamente ángeles caídos o demonios, que adoptan un disfraz, pues, tecnológico o alienígena. El texto llega a calificarlo como el último gran engaño a la humanidad, así tal cual. O sea que le da la vuelta por completo al fenómeno. ¿Y cómo justifica la fuente esta conexión, esta mezcla entre ufología y demonología? Pues argumenta que las características del fenómeno ovni, de las abducciones, del contactismo, tienen más elementos en común con lo que tradicionalmente se describe como actividad espiritual o demoníaca que con lo que esperaríamos de visitas extraterrestres bajo un paradigma científico, ¿sabes? Se insiste mucho en que la raíz del fenómeno es espiritual, no física, y por eso la ciencia convencional, se vería incapaz de explicarlo bien. Entiendo. Y esta idea de entidades espirituales interactuando con nosotros, ¿la fuente lo ve como algo nuevo, de ahora, o le busca raíces más antiguas? No, para nada nuevo. Definitivamente busca raíces antiguas. Los textos trazan una línea que se remonta a mitos, a civilizaciones ancestrales, figuras como los Anunnakis sumerios o los dioses egipcios, que otras teorías pintan como alienígenas ancestrales, ¿verdad? Pues aquí son reinterpretados directamente como estas mismas entidades demoníacas interactuando abiertamente con la humanidad hace milenios. Se pone mucho énfasis en cómo exigían cultos, sacrificios, mencionan explícitamente a Moloch, un ejemplo de esto. Vaya, una reinterpretación histórica bastante radical, sí. ¿Y esto se aplica también a textos religiosos como la Biblia? Sí, y de forma muy extensa. Hay pasajes bíblicos que son releídos totalmente bajo esta óptica. Por ejemplo, Génesis 6, ¿no?, donde se habla de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que da lugar a los Nefilim, o gigantes. Pues esto se interpreta como una hibridación literal entre ángeles caídos y seres humanos. Literal, según la fuente. Y estos eventos como las ascensiones de Enoc y Elías o incluso la zarza ardiente que vio Moisés, pues se presentan no como milagros divinos en el sentido clásico, sino como posibles interacciones con estas entidades o quizás con su tecnología. El argumento de fondo es que la Biblia sí describe seres espirituales caídos cuyas acciones y capacidades podrían encajar, según la fuente, con lo que se observa en el fenómeno ovni. Qué curioso cómo reinterpretan esos pasajes tan conocidos. Incluso se menciona una teoría que circula según los textos, bastante controvertida sobre figuras centrales. Vamos, que no deja títere con cabeza. Efectivamente, se alude a teorías que presentan a Yahvé, la figura de Dios en el Antiguo Testamento, como un posible Dios usurpador. O incluso lo identifican con el Anunnaki en Lil. Y esto lo contraponen a figuras como Enki, a veces asociado con Lucifer, presentado como un portador de conocimiento prohibido, digamos. Vaya tela. Son perspectivas muy polémicas, claro. La fuente las recoge para sugerir que el engaño podría ser increíblemente profundo, ¿sabes?, alcanzando incluso las raíces de las creencias religiosas establecidas. Obviamente, y esto hay que dejarlo claro, estamos exponiendo lo que dice la fuente, no respaldándolo nosotros. Queda clarísimo. Vayamos a uno de los pilares de la argumentación del libro, que son las supuestas similitudes entre los encuentros UFO y la actividad demoníaca clásica. La fuente parece poner mucho énfasis en esto. Muchísimo, sí. Detalla una serie de coincidencias buscando establecer un patrón claro. Uno de los primeros puntos son las luces anómalas. Se describen como una especie de primera etapa en la materialización de estas entidades. Cita ejemplos históricos interpretados así.
¿no? Como los fenómenos aéreos de Nuremberg en 1561 o Basilea en 1566, que hablaban de esferas y cilindros en el cielo. Ajá. Y luego ejemplos modernos, las luces Min Min en Australia, orbes luminosos que se asocian a lugares con supuesta actividad paranormal, los llamados EVANIS, entidades biológicas aéreas no identificadas, que parecen como organismos flotantes, e incluso OESNIS, objetos submarinos no identificados, que se han visto emergiendo de mares, lagos o hasta volcanes. Entendido. El aspecto visual, las luces. ¿Qué más señala la fuente como conexión? ¿Qué otros puntos? Pues la naturaleza aparentemente no física de muchos ovnis se argumenta que su comportamiento viola las leyes físicas que conocemos, aparecen y desaparecen de la nada, cambian de forma al instante, hacen maniobras imposibles. Esto, según la fuente, sugiere que no se trata de naves materiales sólidas como las nuestras, sino de algo más parecido a energía, a manifestaciones espirituales. O sea que no serían tuercas y tornillos. Exacto, aunque, ojo, hace una salvedad interesante. Menciona la posibilidad de que algunas naves, como las triangulares, las famosas TR-3B y demás, sí puedan ser de origen humano, pero utilizando tecnología secreta obtenida, supuestamente, de estas mismas entidades. Una especie de pacto tecnológico, digamos. Vale. Y luego está el tema de las abducciones, que suele ser lo más duro, ¿no? Muy traumático. ¿Cómo lo conecta la fuente con lo demoníaco? Este es un punto central, sí. Centra en detalles sobre las abducciones y experiencias traumáticas. Menciona casos conocidos, claro, como el de Betty y Barney Hill o el de Travis Walton, pero más allá de los casos individuales, se enfoca en los elementos comunes que se reportan. ¿Cómo cuáles? Pues mira, la parálisis inicial, que compara con la parálisis del sueño, pero estando despierto. El missing time, o tiempo perdido, donde los abducidos no recuerdan qué pasó durante horas. Y sobre todo, los exámenes médicos. Estos se describen casi siempre como dolorosos, humillantes y con un interés obsesivo en la reproducción. Extracción de óvulos, de esperma, relatos de mujeres que creen haber sido inseminadas y luego, de repente, el embarazo desaparece. Uf, Y la fuente traza un paralelismo directo, ¿con qué? con descripciones antiguas de torturas infernales o con los ataques de íncubos y súcubos, ¿sabes? Esos demonios del folclore que atacaban sexualmente a las personas mientras dormían. La comparación es explícita en los textos, lo llaman así. Es realmente perturbador leerlo así, conectado de esa manera. ¿Hay más características comunes que la fuente resalte en estos encuentros? Sí, añade otras manifestaciones físicas y sensoriales. Por ejemplo, el olor que se reporta en algunos casos. Un olor fuerte a azufre o a materia en descomposición. También las marcas físicas en el cuerpo, arañazos inexplicables, a veces son 3 marcas paralelas, muy típicas, dicen, moratones, supuestos implantes diminutos que se hallan bajo la piel o marcas con formas geométricas como triángulos. Implantes. Sí, pequeños objetos que algunos abducidos dicen que les han extraído. Luego menciona la comunicación telepática, como el método habitual de contacto, no verbal, y la capacidad de estas entidades, o de sus naves, para atravesar materia sólida, como paredes o ventanas cerradas, como si no fueran del todo físicas. Y más allá de lo físico, del cuerpo, ¿qué hay del impacto psicológico o espiritual que menciona la fuente? Porque eso también es importante. Claro, además del trauma obvio, el miedo, la ansiedad, las pesadillas recurrentes, los textos señalan algo que consideran muy significativo, un cambio en el sistema de creencias de muchos abducidos. Se afirma que, después del contacto, tienden a volcarse hacia la New Age, hacia el ocultismo o hacia filosofías que chocan frontalmente con las doctrinas judeocristianas tradicionales, ¿Y eso lo interpretan como? como parte del plan de engaño de estas entidades, como una forma de alejar a la gente de lo que la fuente considera la verdad espiritual. Hablando de engaño, la fuente también aborda la idea de que existen alienígenas buenos y malos, ¿verdad? Que es algo muy común en la ufología. ¿Cómo encaja eso en esta teoría demoníaca? Exacto. Argumenta que esa dicotomía tan popular, ya sabes, los pleiadianos y nórdicos rubios y altos como los buenos, y los grises bajitos y los reptilianos como los malos, es en sí misma parte de la estrategia de engaño. Lo presenta como una táctica demoníaca clásica, de manual.
Cita la idea bíblica de Satanás disfrazándose de ángel de luz para parecer bueno, benévolo, y así ganarse la confianza de la gente. Entiendo. Y menciona ejemplos concretos de contactados famosos que supuestamente habrían caído en este tipo de engaño. Sí, cita a figuras muy conocidas del mundo del contactismo. A George Adamski, por ejemplo, con sus supuestos contactos con venusinos de aspecto nórdico allá por los años 50, a Billy Mayer, el fundador de la secta Figu, que decía comunicarse con pleyadianos y tenía un montón de fotos y vídeos controvertidos, Sí, lo recuerdo. o a Claude Borion, Rael, del movimiento raeliano, que afirma que los Elohim, que él interpreta como extraterrestres, crearon a la humanidad en un laboratorio. La fuente analiza los mensajes recibidos por estos contactados y concluye que suelen promover ideas New Age, reinterpretaciones de figuras bíblicas como si fueran extraterrestres, o mensajes que contradicen directamente la Biblia. O sea que ven un patrón. Ven un patrón muy claro. También menciona a la entidad Astar Sheran, que es muy popular en círculos espiritistas y de canalización, como otro ejemplo de este supuesto engaño con un disfraz benévolo y espiritual. Parece que la fuente traza una red muy amplia, conectando muchos puntos. Y menciona conexiones aún más directas con el ocultismo puro y duro, ¿no es así? Efectivamente, una parte considerable de los extractos se dedica a vincular el auge de la ufología moderno, sobre todo el boom después de la Segunda Guerra Mundial, con prácticas ocultistas específicas. La afirmación es que estas prácticas habrían, literalmente, abierto portales dimensionales, facilitando la manifestación de estas entidades demoníacas en nuestro plano. Abrir portales. ¿Y a qué figuras o prácticas se refiere concretamente la fuente para sostener algo así? Pues señala a varios nombres clave del ocultismo del siglo XX. Por supuesto, a Aleister Crowley, el famoso ocultista británico. Mencionan sus rituales, como los trabajos de Amalanth, el contacto que tuvo con entidades como Aiwass, que supuestamente le dictó su libro de la ley, y otra entidad llamada Lam. ¿Lam? Sí, y aquí viene lo curioso. Hay un dibujo de Lam hecho por el propio Crowley que, según la fuente, tiene un parecido asombroso con la imagen típica que tenemos hoy de un alienígena gris, cabeza grande, ojos rasgados. Vaya. Y luego está Jack Parsons, una figura realmente peculiar, ¿no? Científico de cohetes y ocultista. Sí, Jack Parsons, un personaje fascinante y contradictorio. Cofundador del Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA, un científico de cohetes brillante, pero al mismo tiempo un seguidor devoto de Crowley y practicante de su magia ceremonial, la Telema. Los textos ponen el foco en sus rituales de Babylon, que realizó en 1946 en el desierto de Mojave, cerca de donde luego estaría el Área 51, por cierto. ¿Y qué buscaban esos rituales? Pues según la interpretación ocultista que recoge la fuente, estos rituales, que involucraban magia sexual, buscaban engendrar una especie de niño lunar o manifestar a la diosa Babylon, una figura de la Célema. La fuente afirma de forma bastante directa que estos rituales abrieron un portal dimensional importante, una rasgadura en el velo, digamos. Y lo llamativo, según insiste la fuente, es la cronología, ¿verdad? ¿El cuándo? Exacto. Ahí está la clave para ellos. La fuente subraya que estos intensos rituales de Parsons ocurren en 1946. Y justo al año siguiente, en 1947, ¡boom!, tiene lugar el incidente de Roswell. El pistoletazo de salida de la era ovni moderna. Eso es. Roswell es considerado por muchos el inicio de la era moderna de los ovnis y sobre todo de los grises. La fuente sugiere una relación causa-efecto directa, como si los rituales de Parsons hubieran abierto la puerta para lo que ocurrió después. Queda ahí. Se remonta incluso a John Bee, el mago y astrólogo de la corte de Isabel I en el siglo XVI, y su trabajo con la magia enoquiana, que supuestamente recibió de ángeles a través de un médium, y conecta directamente el espiritismo del siglo XIX y principios del XX y el uso popular de la tabla Ouija con el contacto extraterrestre. Cita a pioneros como George Hunt Williamson, que en los años 50 afirmaba usar la Ouija para comunicarse con inteligencias alienígenas. O sea que ven la Ouija como una puerta. Como una puerta de entrada peligrosa, sí. Incluso se menciona el interés de Carl Jung, el psicólogo, en lo paranormal y su comunicación con una entidad guía que él llamaba Philemon.
La idea recurrente es que todas estas prácticas, de una forma u otra, son vías de acceso para estas entidades. Y hasta corrientes filosóficas antiguas como el gnosticismo entran en el saco, por lo que veo. Así es. Se aborda el gnosticismo, conocido por textos descubiertos en el siglo XX, como los manuscritos de Nag Hammadi, el concepto gnóstico de los arcontes. Los arcontes. Sí, una especie de seres cósmicos inferiores que, según algunas doctrinas gnósticas, crearon y gobiernan este mundo material, manteniendo a la humanidad atrapada en la ignorancia. Pues la fuente presenta esta idea no como una filosofía antigua interesante, sino como otra doctrina de origen demoníaco. Argumenta que reinterpreta la creación y figuras bíblicas como Yahvé, visto a veces como un demiurgo ignorante o malvado, de forma herética, encajando perfectamente en el supuesto gran engaño cósmico. Vale. La fuente presenta el problema de una forma muy apocalíptica, casi. Si el problema son estas entidades demoníacas disfrazadas, ¿ofrece también alguna solución o forma de protección? ¿Alguna salida? Sí, que la ofrece. Y es una visión muy concreta y, como era de esperar, de naturaleza totalmente espiritual. Afirma, de manera rotunda, basándose en testimonios que cita, que invocar el nombre de Jesucristo con fe genuina tiene el poder de detener las abducciones en el mismo momento en que están ocurriendo. O sea que la fe sería un escudo. Exactamente. Un escudo espiritual. Y, por contraposición, sugiere que quienes serían más vulnerables a estas experiencias. ¿Quiénes? Pues, según esta perspectiva, las personas no creyentes, ateas, agnósticas, o aquellas que están involucradas en prácticas consideradas de riesgo por la fuente, ya sabes, la New Age, el ocultismo, el espiritismo, incluso mencionan el yoga en algunos contextos como apertura espiritual no deseada. Además, introduce un concepto bastante llamativo, el de las maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. ¿A qué se refiere con eso? Suena a cosa antigua. Pues es la idea, basada en ciertas interpretaciones del Antiguo Testamento, de que los pecados graves cometidos por antepasados, se menciona hasta la tercera o cuarta generación atrás, podrían haber abierto puertas espirituales en un linaje familiar. Estas puertas abiertas permitirían que estas entidades tuvieran un acceso o una influencia especial sobre los descendientes de esa familia. ¿Y eso explicaría? Se presenta como una posible explicación para los casos de familias que experimentan abducciones repetidamente a lo largo de varias generaciones, como si hubiera una especie de derecho adquirido por estas entidades sobre ese linaje. Los textos incluso llegan a incluir esquemas de oraciones específicas para romper estas supuestas maldiciones generacionales y protegerse. Entendido. Hay otro tema recurrente en los extractos que me llama la atención. La sangre. Se le da bastante importancia, ¿no? ¿Por qué? Sí, es un tema destacado, ciertamente. Por un lado, lo relacionan con el fenómeno de las mutilaciones de ganado, que es algo muy extraño, animales encontrados sin sangre, con órganos extraídos con una precisión casi quirúrgica, y por otro lado, con el supuesto interés en la sangre humana durante algunas abducciones. Citan casos como el famoso incidente de Colares en Brasil, en los años 70, donde testigos aterrorizados decían que unas luces les perseguían y les extraían sangre con unos rayos. Vaya. ¿Y cuál es la interpretación que da la fuente a este interés por la sangre, tanto animal como humana? Pues explora el profundo significado espiritual que tiene la sangre en la Biblia, ¿no? Simboliza la vida misma, es clave para la expiación de los pecados, para sellar pactos con Dios. Entonces la fuente argumenta que el maligno, a lo largo de la historia, ha buscado pervertir este simbolismo sagrado. ¿Cómo? Pues a través de los sacrificios humanos en cultos paganos antiguos, vuelven a mencionar a Moloch, el canibalismo ritual, el vampirismo del folclore y el uso de sangre en la magia negra para hechizos, pactos, etc. Todo visto como una inversión satánica de lo sagrado. Y creo que también menciona teorías más modernas y, bastante polémicas sobre la sangre, ¿no? Sí, los textos recogen teorías que circulan por ciertos ambientes, como la que vincula el grupo sanguíneo RH negativo con supuestos linajes de poder o incluso con una posible descendencia híbrida de los Nefilim bíblicos. Ah, la teoría del RH negativo. Esa misma. Y también se menciona la teoría del adrenocromo, esa idea conspirativa de que una sustancia extraída de víctimas sometidas a un terror extremo es buscada por élites satánicas para obtener poder o rejuvenecer.
Teorías muy controvertidas, desde luego. Muy controvertidas, sí. La fuente las incorpora a su argumentación general sobre la perversión del significado de la sangre por parte de estas supuestas fuerzas oscuras. La red de fenómenos que la fuente conecta con esta supuesta raíz demoníaca es increíblemente amplia. Incluye también a los hombres de negro o incluso a las hadas del folclore. Exactamente. Los hombres de negro, MIB, esas figuras siniestras que aparecen para intimidar a testigos de ovnis, pues son interpretados no necesariamente como agentes secretos del gobierno, sino quizás como androides, constructos biológicos creados por estas entidades o directamente demonios disfrazados. Se basan en su comportamiento extraño, su apariencia a veces artificial, su tono de voz monótono. ¿Y lo de las hadas, cómo encaja? Pues los seres feéricos, hadas, duendes, elfos, etc., del folclore europeo y de otras culturas, también son vistos como otra máscara de las mismas entidades demoníacas. Simplemente se adaptaban a la cultura y las creencias de cada época. Se señalan paralelismos entre los raptos por hadas y las abducciones modernas. Luces acompañantes, tiempo perdido, interés en los niños, comida ofrecida que no se debe aceptar. Curioso. ¿Y criaturas extrañas como Bigfoot o Mothman también entran en esta teoría? También, los críptidos, como se les llama ahora, Bigfoot, el Sasquatch, el Yeti, Mothman, el hombre polilla, son incluidos bajo el mismo paraguas demoníaco. Se destacan características que a menudo se reportan sobre ellos: el olor fétido que desprenden, los ojos rojos brillantes, habilidades paranormales como desaparecer súbitamente o ser inmunes a las balas, y su asociación frecuente con avistamientos ovni o zonas de alta extrañeza como Point Pleasant con Mothman. Se menciona la investigación de John Keel, que fue uno de los primeros en vincular a Mothman con ovnis y otros fenómenos paranormales, sugiriendo un origen no físico. Entiendo. Y para reforzar toda esta tesis tan particular, la fuente cita a varios investigadores muy conocidos del fenómeno ovni. Sugiere que ellos también llegaron, de alguna manera, a conclusiones similares. Así es. Cita a varios investigadores importantes argumentando que sus trabajos, aunque no siempre usaran explícitamente el término demoníaco, sí apuntaban a que el fenómeno era algo mucho más complejo y extraño que simples extraterrestres visitándonos. Mencionan, por ejemplo, a Jacques Vallée, una figura clave que empezó creyendo en la hipótesis extraterrestre, pero evolucionó hacia la hipótesis interdimensional. Vallée hablaba de un sistema de control que manipula las creencias humanas a lo largo de la historia. Sí, Vallée es una referencia fundamental. Exacto. También citan a John Keel, el autor de las profecías de Mothman. Keel investigó ovnis, Mothman, hombres de negro, y concluyó que todo formaba parte de un sistema de engaño orquestado por entidades ultraterrestres, no necesariamente extraterrestres, con una agenda oculta. ¿Alguien más destacado? Sí, mencionan a John E. Mack, el psiquiatra de Harvard que estudió a fondo a cientos de abducidos. Mack defendió la realidad del trauma y de las experiencias, pero sugirió que su origen podría estar en otra dimensión, en otra realidad que coexiste con la nuestra. También a Bud Hopkins, que se centró mucho en la evidencia física de las abducciones y en el tema de la hibridación humano-alienígena. Nombres muy conocidos en el campo. Desde luego. Citan también a Whitley Strieber, el autor del famoso libro Communion, por enfocar la experiencia de abducción no solo como algo físico, sino como una búsqueda o un ataque al alma. Y destacan especialmente a Joe Jordan, un investigador que se ha centrado en recopilar casos de abducidos que afirman haber detenido sus experiencias invocando el nombre de Jesucristo. Conectando con la solución que proponían antes. Justo. Y finalmente mencionan autores como Nicky Redfern o Constance Cumby que sí vinculan de forma mucho más explícita y directa el fenómeno ovni con un engaño demoníaco, la New Age y una posible agenda de consumo de almas. La fuente utiliza todas estas referencias, interpretándolas bajo su prisma, claro, para dar más peso y credibilidad a su propia perspectiva tan definida. Bien, pues creo que hemos recorrido los argumentos principales tal como se presentan. La perspectiva es sin duda muy consistente en todo el material que hemos visto. Equiparar el fenómeno ovni, los extraterrestres, con una actividad demoníaca interdimensional. Y para sostener esto, pues reinterpreta la historia, los mitos, un montón de fenómenos paranormales y hasta textos religiosos clave, todo bajo esa lente específica.
Sí, es una visión que choca frontalmente, desde luego, con las explicaciones científicas más habituales, que suelen ser escépticas, y también con muchas otras hipótesis dentro de la propia ufología que sí barajan un origen extraterrestre físico-tecnológico. Hemos intentado exponer los argumentos de la fuente de la manera más fiel posible, ¿no? Esas supuestas similitudes entre encuentros ovnis y posesiones, las conexiones que establece con el ocultismo, las interpretaciones bíblicas tan particulares, todo ello tal como aparece en los textos que hemos analizado hoy. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de este análisis tan intenso? Independientemente de si uno comparte o no la conclusión tan marcada del libro, que es muy específica, quizá lo interesante es observar cómo intentamos como seres humanos dar sentido a lo que no comprendemos, ¿no? A lo inexplicable. Exacto. Cómo ciertas narrativas sobre dioses que vienen del cielo, seres de otros mundos, fuerzas ocultas que nos acechan, engaños cósmicos, parecen persistir a lo largo de la historia humana. Se adaptan a cada época, cambian de disfraz, hoy son alienígenas, antes eran hadas o demonios, pero quizás reflejan miedos y esperanzas muy fundamentales, muy profundos, que siempre han estado ahí. Una reflexión interesante, sí señora, que surge del análisis de estas fuentes tan particulares. Un punto de partida quizás para seguir pensando en cómo interpretamos lo desconocido, lo que se escapa a nuestra comprensión inmediata.